Amigos, ¿cómo están? Historias del vestidor. La verdad, hay ocasiones en donde uno puede presumir privilegios que le da la vida. Y uno de ellos es esta edición de Historias del vestidor. En Monterrey, toda una tradición. Pero dentro de esa tradición hay jugadores que han dejado huella, que han sido fundamentales. Yo no sé quién hizo la historia, si Monterrey a nuestro invitado o nuestro invitado al Monterrey, pero a final de cuentas, un hombre que se entregó muchísimos años con la camiseta de los Rayados en el Estadio del Tecnológico. Magdaleno Cano Ferro. ¿Cómo está, señor? Un honor tenerlo por acá. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para lo que se ofrezca, lo que me preguntes. ¿Cuántos años en el fútbol? Debo de tener como 59 años. 59 Bueno, años. de 59 años que llegué yo aquí al Monterrey. Yo llegué a los 16 años aquí al Monterrey en el 66. Sí. Y de ahí para acá, pues he estado aquí. Toda una institución y todavía le brindó también participación como director técnico. Bueno, es decir, en el Club Monterrey, bueno, yo llegué y a los 16 años el entrenador en turno, él decía que jugaba bien, pero que estaba muy chiquito, que viniera el siguiente año, pero no, el que me trajo fue el ingeniero Rogelio Sada Zambrano. Me dijo, bueno, ¿sirve o no sirve? No, sí sirve, entonces que se quede de una vez, no importa. Y de ahí estuve con el Monterrey, se puede decir 36 años. Primero como jugador, después como formador, no como entrenador. Ese es un buen término, un formador. Formador de futbolistas y de personas. Porque si yo no soy buena persona, no voy a ser buen futbolista. En escaso daré 1 o 2 años como futbolista, pero después si no soy buena persona, voy a ir a decir como del árbol que no está recto, que está... árbol que nace torcido, nomás para columpio sirve. Claro, entonces de ahí estuve 36 años en la organización del Monterrey. Como jugador 16 años, después, como formador, me mandaron a Campeche, regresé, después me mandaron como escauteador y después como auxiliar técnico y después como entrenador, y de ahí me regresaron otra vez a formador de fuerzas básicas y de ahí me dieron las gracias. ¿Hay talento en la formación de los jugadores, en los nuevos jugadores del fútbol mexicano? Usted como scout que anduvo por muchos estadios. Mira, en la actualidad debe de haber mucho más. Hay mejores formas de entrenar, de material, de todo sentido o algo. Es decir, inclusive en primera división, si hubieras conocido o enterarte cómo eran nuestros aparatos para hacer fuerza para todo. No puede ser que un equipo profesional tenga estos aparatos o algo. Pero era lo que había. Sí, pero le sacamos jugo, nunca nos quejamos, nunca estuvimos nada. Claro. En eso, es decir, no nos lastimábamos tan fácil como ahora. Entonces, todas esas cosas, es decir, nosotros, siento que teníamos más carácter que la más gente. Entrega y más amor a la camiseta, sí. Pretendía decir. Yo le llamo más carácter, más deseos y todo. Y mentalidad también. ¿Siempre como defensa? No. Es decir, yo me inicié, era mediocampista, era interior, sino en el 68 falleció el papá de Jorge Molina, que era el lateral derecho. Sí. Tuvo que trasladarse a Veracruz y don Roberto Escarona y ya me habló y me dijo, oye, quiero que juegues de lateral y todo. Estuvimos ahí
practicando antes del juego. Jugué el primer juego de lateral y el segundo juego lo volví a jugar. Llegó Molina y me dijo, pues hazte a un ladito. Jorge Molina, bueno, don Jorge Molina, el mejor lateral que he visto yo, lateral derecho o algo. Y después ya 2 o 3 partidos lo hizo a un lado y me dejó de lateral y de ahí fueron 14 años. ¿Considera usted parte importante sobre todo del entrenador, director técnico, el tener visión para ubicar a un jugador? Porque yo puedo llegar y decir, yo juego de centro delantero, pero él ve mis características que a lo mejor yo no las veo y me dice, no, tú no eres para centro delantero, tú eres para lateral o para extremo. Mira, uno es decir, ¿de qué juegas? Por lo regular, cuando van a probarse o algo, de todo. Canijo. Sí, pues esa es la solicitud de empleo. Es decir, ¿dónde crees que te desarrolles mejor? No, esta posición lo pone uno, lo ve y de repente le ve algo y hey, ven, ahora juegue, pero yo no juego. No, tú juegas igual con lo que estás haciendo, pero en esta posición. Y ya uno lo ve dónde puede desarrollarse o dónde puede llegar a jugar más arriba. Es decir, en primera división y todo. Entonces de ahí uno lo va midiendo. Sí, es que se requiere unas terceras personas con crítica constructiva para modelar al jugador, al ser humano. Sí, no, es decir, uno, te digo, tiene que ver la capacidad de él o algo, y en determinado momento decirle, ponte acá, y acá te vas a desarrollar. Te digo, ahí me tocó ese paso de ser interior, de repente en el torneo de reservas me ponían de delantero, de interior, y de repente ya cuando ya íbamos ganando, ya casi al final, pues baja y ponte a defender un poco más. Y de ahí, te digo, don Roberto Escarona me dijo, ponte, te vas delantero, tienes que hacer esto, lo otro, y de ahí... Al señor Escarone siempre lo recordamos, nos tocó verlo en la dirección técnica, ahí en la banca, y siempre con un saco sport, elegante. Sí, no, él siempre, en ese sentido, todo. Pero aquí, bueno, en determinado momento siento que antiguamente los entrenadores te daban mucha confianza. Hey, ven, haz esto o algo. Y ahora no los conozco ni nada, pero la primera que te equivocas, vas para afuera. Y para que te vuelvan a meter, está muy difícil. Y cuántas veces, por ejemplo, yo me equivoqué con don Roberto Escarone, con el Gallo Jauregui, con don Fernando Riera, con todos no me equivoqué una, sino varias veces, pero siempre me dieron la confianza de estar en uno ahí. De los programas, justamente con otro invitado, platicábamos que en la actualidad, muy particularmente, mi percepción es que a veces el jugador tira a gol, falla y no voltea hacia donde fue la pelota, voltea hacia la banca a ver qué le van a decir, a ver si lo van a regañar, o a ver, ven para acá, te sales algo. Es decir, se acuerda uno de su infancia, sí. Que fallaba el primero, que él volteaba a ver al papá, sí. Y luego volteaba al entrenador y los dos, en lugar de apoyarlo y todo eso, y él de repente estaba solo enfrente y no quería tirar, mejor, si te regañan, que te regañen a ti, no a mí. Claro. En ese sentido. Entonces, esa confianza como que no se ve. ¿Qué siente Magdaleno Cano en su debut como profesional en Primera División? Al estarse colocando, desde el momento que le dicen, vas de titular. Hijo de su pelota, debe ser algo impresionante, ¿no?
Sí, 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 totalmente, totalmente, o algo. Es decir, ya desde, no es de que ahí mismo en el vestidor o algo, sino en la semana, digo, vas a jugar, hey, juega lo que tú sabes, todo, no hay ningún problema, te vas a equivocar o algo, no es, pero, y importante, escucha a tus compañeros, escucha a tus compañeros. Y afortunadamente yo tuve compañeros que siempre me estuvieron apoyando. Siempre ¿Quiénes fueron los del cuadro de Bueno, aquella época? te digo, en el cuadro, Bazán, Ángel Lama, El Gallo. El Colorado Lama, como le decían. No, No, pues no el es el Colorado portero. era Gama. Gama. Y acá es Lama, perdóneme, Lama, un defensa, sí, Lama. perdón. Entonces, te digo, todos mis compañeros me arropaban. Es decir, de ahí surgió el apodo de Canito, porque era el más chiquito y todos te digo, en ese sentido, es decir, todos me apoyaron. Es decir, yo, por eso ya después, cuando ya era titular y todo, ahí de repente hasta me molestaba mucho con los jugadores que eran titulares o algo, que llegaba un chamaco o algo y le daban su bajón. Espérate, acuérdate cuando tú iniciaste. No entrabas con los mismos deseos y todo o algo, y de repente, pues por los mismos deseos y todo, pues a lo mejor le entrabas un poco brusco al titular y todo, pero acuérdate cuando tú iniciaste. Entonces de ahí fue importante es decir, de apoyar siempre a los chamacos. Obviamente la pelota era diferente, quizás para eso era un fútbol más lento, un fútbol no tanta velocidad. Bueno, la preparación física y todo, es decir, en la actualidad nos ha avanzado. Antiguamente, es decir, eras sobre todo técnico y todo. Lo físico siempre ha existido, pero no íbamos tanto a lo físico, sino a lo que sabes hacer con el balón. En qué momento tienes que desprenderte, cómo tienes que reaccionar, todo eso, que de repente ahora ves cómo en nuestros tiempos las canchas no estaban como ahora, entonces ahora recepcionas mal y no puede ser, que le golpeas mal, no puede ser, y que voltees a ver la cancha, a ver si echarle la culpa a la cancha o algo, está cuando canijo. pateas mal, volteas a ver Sí, dónde voltea pateaste, uno, como algo. que el público se entere de que aquí está el o error. algo, te digo, hay muchas cosas. Oiga, ¿y el compañero más difícil que tuvo con el Monterrey? No, compañeros, es decir, creo que fue un 90% más positivos que otros o algo. Pero que en un momento determinado, pues no tenían esa misma enjundia, ese mismo ímpetu para correr, para jugar, querían que la pelota les llegara, querían que estuviera el pase en cortito. Bueno, en ese sentido, pero es decir, con el jugador, Los Tanao dicen más que cercano. era. Bueno, los Tanao dicen. los Tanao. Era ahí de me ese, tocó. de ese cuadro. A ver, chamaquito, mira, cuando te venga así el perro, ¡pum! Pégale de esta forma y va a ir de esta forma o algo. Ajá. Y yo insistí ahí. ¿Qué no entiendes que te...? Claudio, no puedo, no puedo. Ya de plano le dije, espérate, Claudio, no puedo. No puedo en ese sentido, algo. ¿Feyo Hernández? Feyo Hernández no me tocó jugar con él. Feyo Hernández, sino, es decir, fuimos compañeros, pero en ese tiempo yo jugaba en las reservas y en el de titular. No me tocó jugar de compañeros en el primer equipo. De titulares en el primer equipo. En el primer equipo, no me tocó. ¿Algún juego? Porque le voy a preguntar de los juegos, le voy a preguntar de los estadios y le voy a preguntar de los contrarios. ¿Algún juego que particularmente recuerde usted en donde se sintió
en especial satisfecho por haber hecho mejor las cosas como normalmente los hace? No, yo creo que, es decir, todos los partidos salí satisfecho. Es decir, de repente, es decir, salía muy bien porque el equipo, el jugador, éramos especialistas en ese sentido o algo. Entonces el jugador que me tocó que marcar o algo, pues, es decir, tuve más éxitos que errores o algo. Entonces, de ahí estaba. Pero hay momentos en que de repente no fue así, pero yo salía contento porque hice mi máximo esfuerzo. Siempre, bueno, pensando en el equipo y en lo personal. Si yo ando bien personalmente, el equipo también va a andar bien. Claro, se refleja. Pero es decir, yo salí un poco frustrado, es decir, cuando las lesiones o algo, ahí sí, que fueron pocas. ¿Tuvo lesiones serias? Sí, tuve fractura de clavícula, que ahí Quintano me esperó y me dio. El central del Cruz Azul. Sí, en otras, yo a los 20 años padecí de ácido úrico. Sí. El ácido úrico, el principio de gota, pero tiene líquido. Me metían una agujota que para sacarme el líquido, no tiene, le metemos. Y yo creo que me daban, era cortisona o algo. Ajá. Entonces, de ahí, y me acuerdo que contra Veracruz aquí en Monterrey, en el universitario, estaba de presidente. Alberto Santos. No. ¿No? No, Nacho Santos. Nacho Santos. Estaba. Y le ganamos al Veracruz, no sé si 4 o 5-0. Y yo, muy mal ese partido, me sentí con mi problema del ácido úrico que me atacó mucho fuerte. Entonces estaba. Y terminé el partido y pues entró los directivos y todo. No, hombre, qué partidazo y todo. Y me dicen, qué partidazo. Y yo me le volteé, ¿qué partidazo de qué? ¿Que no vio el juego? Que la única vez que yo le respondí a alguien de esa forma, porque me sentía demasiado mal, es decir, física, y que había jugado mal. De los estadios, que obviamente pues fueron muchos, y primero el tecnológico, ¿le pesa al jugador? ¿Le pesa al equipo contrario? Bueno, pesaba cuando jugábamos a las 5 de la tarde. Los sábados. Sí, cuando jugábamos a las 5, el calor que hacía, estaba bravo. Entonces, de ahí sí. Y aparte, es decir, los uniformes. Sí, bueno, uno llegaba y exprimía la playera y todo, y ahí, porque había que ponérsela otra vez. Sí, es decir, no era como ahora, que y te dan otra playera, y si no, otra playera o algo. En ese tiempo, es decir, nada más había 2 playeras, pero para todo el torneo. Y de repente, pues estaba ahí. Y de repente salías, pesaba la playera y era 1,5 kilos, más o menos. En cuanto a la vestimenta, ¿era cómoda? Porque los pantalones eran pantalones de fútbol, pantalones cortos. Las medias, mira, pues... en ese sentido, pues al principio a lo mejor te cuesta o algo, pero te acostumbras. Es lo que hay. Es lo único. Sí. Y aparte, es decir, lo usaba 6 veces a la semana. Es decir, los entrenamientos, la vestimenta era parecido, era todo. Entonces, y el día del juego, pues no había ningún problema. Te digo, de 7 días eran 6 porque uno descansaba, sí. Era la única vez, pero lo demás todo era así. De los jugadores de equipos contrarios, ¿con cuál se le dificultaba más? Abel Verónico. Abel Verónico, del Atlas. Del Atlas, sí. Nunca lo vi. Muy rápido. Rápido, habilidoso, todo. Es decir, siempre me pasó. Siempre fue. Aquí hemos escuchado nombres
que mucho de nuestra audiencia pues no conoce, pero esa es la riqueza del fútbol, porque hay historia detrás de cada equipo. Sí, no, a mí Abel Verónico. Ujú. Los demás, de repente, ninguna vez o dividíamos o algo, pero a ese nunca lo vi. ¿Cómo se marca al rival? Hay gente que dice, lo veo a los ojos para saber cuáles son sus intenciones, o busco el balón a ver con qué pie lo trae manejando. Mira, en mis tiempos no había tanta tecnología o algo. Entonces tú, si veías algún partido con el rival que ibas a jugar, o las veces que te habías enfrentado a algo, es decir, ¿qué era lo que hacía? Es decir, va a ser este amague, va a salir de este lado o algo, o nomás la tira o algo, por su velocidad o algo, entonces tú ya más o menos prevenías. De lo que yo recuerdo, usted fue un defensa con categoría, y me refiero a categoría que no era el rompebolas. Okay. Salía jugando y buscaba y distribuía bien el balón. Dominaba la pelota y se le notaba mucha seguridad en el toque de balón. Y no es por alabarlo, pero eso es pero lo que yo te vi. vuelvo a repetir, en ese tiempo la técnica era muy importante. La técnica era muy importante. Yo, por ejemplo, decir, para estar o algo, entonces siempre hacíamos muchos ejercicios de técnica, de golpeos, de resecciones, de conducción y todo en ese sentido. Yo no era muy rápido, por eso de repente ya me perfilaba, si era muy rápido o algo, para que no me ganara, y en determinado momento usaba la barrida. Pero no usaba la barrida para ver dónde sale, sino barrer y quedarme con el balón y seguir jugando. Ahí dependía en qué situación o algo. Entonces, todo eso, bueno, está. ¿Pensó usted alguna ocasión en el retiro? Mira, es como la vida. Tú naces y de repente estás pensando ya a cierta edad o algo, en determinado momento, en el final, en el final. En lo deportivo, igual. Ya estás pensando que estás llegando a los 30 años, y en mis tiempos, a los 30 años, ya estabas viejo. Es decir, a mí me querían retirar mis directivos a los 28 años o algo. ¿Por qué? Porque decían que yo estaba muy viejo, que porque ya tenía más de 10 años jugando en primera división. Pero no se daban cuenta que yo empecé a los 17 años. Entonces, a los 28 ya estaban ya queriéndome retirar. Sí, no, yo me retiré a los 32, pero igual ya decían que yo pero ya estaba fue su viejo. decisión. Pero ya fue mi decisión de retirarme o algo. ¿Extraña el fútbol? Vivo del fútbol. Sigo entrenando chamacos, Sí, sigo todo eso. para allá iba. En ese sentido, estoy. Ahorita estoy en Leyendas del Sur, un chico. Estoy con veteranos, una selección de Team Desfiso, y me invitaron de ir a China, y estoy yendo 3 veces a la semana a China. Entonces, Aquí a China, Nuevo León. sí, decir, quiero seguir, es decir, al fútbol yo le debo mucho. Y si puedo enseñarlos a los chamacos o algo, para mí me doy bien servido. Indudablemente que la satisfacción de cualquier jugador en cualquier posición es anotar un gol, algo que recuerde de un gol suyo. No, yo lo único anoté 2 veces de penal, y eso porque tenía que tirar.
no porque o algo. No tuve esa fortuna de meter gol, pero igual tuve la oportunidad, pero veía al compañero en mejor posición. Yo siempre, es decir, pensando que en el equipo. Pensando en el equipo. Pensando en el equipo y di muchas asistencias en ese sentido y me sentía como si yo lo hubiera notado. Sentía una satisfacción muy grande cuando yo le daba un pase a mi compañero. O de repente que ahorita que ya lo me cometieron como 2 o 3 veces. Ya lo califican como asistencia y lo ponen en un cuadro para que también se cuente. Bueno, pero te digo, en mis tiempos no había nada en ese sentido o algo. El Gallo Jáuregui, cuando lo tuvimos aquí también, y me quedo con esa frase porque dijo, el fútbol ahora da, antes no. Bueno, eso sí, indudablemente que ahora ve uno las cifras y todo, canijo. Espeluznantes. Es decir sí nos dio, pero no como ahora. Es decir, también en nuestros tiempos no había mucho de dónde. Es decir, cuando empezó esto, más o menos a finales de los 80, sí, cuando llegó la publicidad. Entra la mercadotecnia. Y ahí ya empezó. Sí, claro. El hecho de que paguen por usar una camiseta, ciertos tachones para poner un parche, etcétera, etcétera. Y las playeras parecían no sabía nada. Bueno, tan es así que anteriormente jugador que tenía la camiseta de fuera del calzoncillo se amonestaba y ahora todos lo traen afuera del calzoncillo para tener más de... Fue un año y que teníamos que tener la media arriba y todo, sí. Pero es decir, no así de... No. Igual, yo nunca jugué con espinilleras. Anda. Yo nunca jugué con espinilleras. Y al principio, pues uno del barrio y todo, llegaba y jugué como 2 años en el torneo de reservas y después que nada más me ponía la media y a jugar. Vendaje, ¿no? Véndate. No, te van a lastimar, no, hombre, no pasa nada. Y ya después que me lastimaron, si no entrenaba con las vendas, no me sentía a gusto. Ya a partir de ahí, y las veces que me invitan a jugar, hay un grupo de jugadores y todo, tengo que vendarme, si no, no juego. Es difícil entrenar a un equipo, irlo formando, y le quiero agregar, en el caso particular que tiene ahorita, al entrenar a jóvenes, no tiene problemas con los papás, de que por qué no metes a mi hijo. Bueno, eso siempre va a tener o algo. Yo lo único que en determinado momento, si estás en un equipo y estás pagando o algo, es decir, tienes derecho a que tu hijo juegue. Claro. Es decir, poco o mucho va a depender de él. Pero los jugadores, los que están conmigo o algo, juegan un rato el primer tiempo y un rato el segundo tiempo. O sea, todos juegan. Todos juegan, pero te digo, depende la calidad. Si tienes mucha calidad o algo, entonces pues eso trata de, si se puede jugar todo el tiempo, lo jugaría. Si tengo 3 o 4, bueno, entre esos 4 son los que voy a estar rotando en los cambios, pero todos juegan. ¿Ha habido ocasiones o ha tenido usted cuando un jugador le dice quiero llegar a ser profesional? ¿Qué necesito? Me ha tocado, es decir, jugadores, es decir, ya en primera división. En primera división, bueno, yo estuve un tiempo
José Luis Álvarez, en paz descanse, Sí. me invitó en el INDE para dar el curso para entrenadores y Sí. todo. Ujú. Y jugadores que yo tuve en fuerzas básicas me preguntaron, uno, profe, ¿cómo le hizo para jugar tanto tiempo? Todos nos preguntamos eso. Bueno, le digo, tú ya estás en primera división. ¿Qué es lo que tienes que cuidar? Tu físico, tu salud. Pero cuida tu físico, cuida tu físico, cuida tu físico. Si ya estás en primera división, cuida tu físico. Administrate. Cuida tu físico, no lo maltrates. No lo maltrates con malas noches, con bebidas, con tabaco, con muchas cosas o algo. No lo maltrates. Duró un año, después, ya como a los 3 años, me lo volví a encontrar y me dijo, profe, tenía mucha razón. Pero él a los 24, 25 años ya no jugaba profesionalmente. ¿Por qué? Porque se dedicó más a maltratar su físico. Sí, las tentaciones. Por eso te digo, si ya estoy, cuida tu físico. Es decir, me pasó otra cosa. Es decir, por ejemplo, me dicen, oye, usted no soltaba el puesto o algo. Dije, mira, Jorge Molina me dio la posibilidad de que jugara ahí, sin yo ser esa posición. Por motivos personales, lo que tú quieras, me dio oportunidad. Y me quedé con el puesto. Yo no le voy a dar ninguna oportunidad a ninguno. Y para eso, pues tenía que prepararme día con día, más que mi rival, que era mi primer rival, es decir, en la actualidad, es mi compañero de posición. Después viene el rival y vienen muchas cosas. Pero el primero eres tú. No le des oportunidad que te quite el puesto. Y yo así fue. ¿Nunca supimos de alguna noticia desagradable de su persona en medios? ¿Nunca tuvo ajeno al fútbol ningún evento? Nada. Fue un hombre siempre muy centrado y muy profesional en lo suyo. En ese sentido, pues, siempre traté o algo. En eso también muy importante, es decir, mi primera familia, que fue mi madre y mis hermanos. Es decir, no digo mi padre porque yo a los 5 años quedé huérfano de padre. Entonces, es decir, siempre ellos me apoyaron, siempre todo. Y ya después, mi esposa. ¿Originario de dónde es usted? Yo soy de Celaya, Guanajuato, pero, es decir, de San José Iturbide, vine acá a Monterrey. De San José Iturbide, no de Celaya. Yo mis primeros 12 años los viví en Celaya, después en San José y de San José para acá. Actualmente está como entrenador, como consultor, como... Formador. Ese es un buen término. de persona. Te digo, tanto futbolística como persona. Si las cosas que haga mal o algo, yo tengo que decirle, tu comportamiento no es adecuado. Es decir, en las charlas de usted, con su grupo, mete mucho los valores humanos. En todo sentido. En todo sentido es así. ¿Cuál considera que puede ser un valor importante para una persona que quiere dedicarse profesionalmente? Primero, que sea responsable, que sea muy responsable. Entonces, en responsabilidad es llegar temprano, siempre tener deseos, es decir, si se la das a tu compañero y tu compañero no te la dio, ¿por qué no te la dio? Porque a lo mejor vio a un compañero en mejor posición, sí, o no tiene las condiciones que tú tienes para esto. Entonces, no todos
los jugadores tienen las mismas condiciones. En 11 habemos de todo. Uno Claro. sí, otro, bueno, Sí. Exígele al que tiene. O yo de repente, así de en broma, profe, yo le digo, Calma. ¿quién es en determinado momento el más malito técnicamente de todo el plantel? Él. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Él o tú? Se me cae. ¿Por qué? Para que le des el balón. Si no, te la va a regresar bien. Entonces, tú tienes la culpa. Busca otro compañero que tenga más o dársela solo para que no la riegue. Lo puedes exhibir. Fíjese, Vucetich escribió junto con el padre José Luis Garduño un libro de fútbol interesantísimo. Mucho de lo que usted habla viene incluido en el libro, en algunas de las lecturas, en algunas de las páginas. Asemeja el juego de la vida. Yo no lo he leído, Es pero siempre ha sido mi forma de pensar, siempre de ayudar, que te vuelvo a decir, a mí todos me ayudaron, de mis compañeros, todos me ayudaron. Después, pues, va, y de repente, unos más que otros, y otros, de repente, ¿qué tal, cómo estás? Y todo, y ya, es todo lo que platicamos o hablamos, pero ni me meto con él, ni se meten conmigo, ni nada. Desde el momento en que le dicen va a ser titular, que obviamente son unos días antes del juego oficial, hay rencores de que por qué tú, yo no, y por qué, y reclamos ante el director técnico. No, en determinado momento el director técnico se acerca contigo, nada más. Ah, ok, habla en lo particular. Esto es decir, es personal. A mí me agarró don Roberto, ¿cómo estás? Te veo bien y todo algo, pero no está Jorge Molina, ¿cómo te sientes para cubrirlo? Para cubrir. Donde usted me diga, yo voy a tratar de hacer lo que usted me ordene y todo, en ese sentido o algo. ¿Fue difícil adaptarse? No. Porque cuando alguien dice vamos a jugar fútbol, pues como quiera nos acomodamos, vamos a jugar fútbol. Sí. Pero no es que yo tengo que ser centro delantero, no es que yo tengo que ser central, que lateral, que es nada. Bueno, en ese sentido, si eres donde yo me sienta mejor o en determinado momento, hace rato tú hablabas de las amistades o sobre todo más en ese sentido del padre. Sí. El padre dice, no, es que tú no, de defensa, no, tú eres goleador, tú eres todo. Tú, por ejemplo, en el barrio, eres el mejor, o algo. Es decir, eres el mejor comparado con quiénes, Claro. Que es diferente. Sí. Entonces, todo eso se tiene que... Si no hubiera competencia, no hubiera calidad. No, entonces, en ese sentido, te digo, uno ve y ahí. ¿Cómo es la mente de un jugador profesional? Es decir, reflexiona antes del juego, medita, voy a buscar, voy a irme por este lado. ¿Qué se piensa antes cuando se está vistiendo? Mira, bueno, en la semana ya sabes, bueno, en mi caso ya sabía contra quién me iba a enfrentar. El equipo y el jugador. Y el jugador en ese sentido, algo. En determinado momento cuáles eran sus características, cuáles eran sus virtudes más o algo, si era muy rápido o algo, me agarraba, ahora sí, cuando me enfrente, le voy a dar este perfil y todo, pero cuando la tire, ya tienes que saber te la voy que a mandar a ti. Entonces todo eso tú tienes que ser. Es decir, el compañero más inmediato, pero ya estás pensando, incluyendo al equipo. No nada más es conmigo, no es personal, sino ya es en equipo.
Guarací como central, Ok. extraordinario. Sí, bastante bien. ¿Usted era el resguardo de él o Guarací era el resguardo suyo? No, Es decir, él era, por lo regular, el central era el resguardo. ajá. Es decir, por ejemplo, por la banda, yo salía y él ya tenía que hacerme cobertura en este momento o algo. Pero ya sabía hacia dónde lo iba a mandar. Ujú. Con mi perfil y todo, yo ya le estoy diciendo, hey, va para allá. Ojo. Y ya estamos. Y de repente cuando él salía, pues yo tenía que hacerle la cobertura para que no nos jugaran entre líneas. De los porteros Ok. a nivel nacional, tanto mexicanos como extranjeros, ¿cuáles son los que recuerda en donde decía, y uno también se puede asombrar de qué bruto, qué paradón hizo este hombre? No, yo creo que todos o algo. Pero indudablemente que Miguel Marín, que El Gato estaba, Marín. y de compañeros, el que siento que fue el mejor o algo, y que jugó muy poco, Javier Quintero. Quintero Morones. Quintero Morones, que en determinado momento, es decir, le decíamos el loco o algo por sus loqueras, Ujú. fue separado y todo, y ya de ahí ya no, Es que ya no funcionó. como que también el jugador en un momento determinado juega para el público, para entusiasmar al público, hace cosas que al público le agradan, aunque no sean muy, muy deportivamente hablando de fútbol, bien vistas en el equipo. Mira, en ese sentido, es decir, si tú eres para jugar al público y que te aplaudan y hey, uno como compañero, hey, recuerda que es equipo y tienes que jugar para el equipo, Y si no fallas, para ti. y si fallas, No se para refleja ti, y se refleja no para en el ti. marcador, sí. Y hubo compañeros que en determinado momento, hey, sigues haciendo eso y ahorita nos vemos en el vestidor. Claro, porque perjudicas. No, A es decir, no está pensando en el equipo, está pensando en su persona. Si fuera un deporte individual, no hay ningún problema, pero este es de conjunto, es de asociación. Ujú. Entonces uno tiene que, hey, recuerda que es el equipo, no eres tú. Tú eres importante, pero no eres todo. Sí. Necesitas de todos nosotros Claro. para que juegues bien. Pues Magdaleno, un honor haberlo tenido aquí, No, un placer. Al contrario, muchas gracias. Usted dejó huella en el Monterrey, usted trascendió en el Monterrey y muchos lo recordamos con mucho respeto, No, con gracias. mucho cariño, pero Muchas sobre todo gracias. con mucho agradecimiento por esa entrega que siempre tuvo usted para la camiseta de los Rayados. No, muchas gracias. Cualquier cosa o algo, aquí estamos. Seguiremos en contacto, señor. ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias. Gracias, amigos. Historias del vestidor. Nos vemos pronto.